El millonario solitario vio a una madre soltera devolver la fórmula de su bebé en silencio. Ella evitaba las miradas, abrazando a su hijo con fuerza. Algo en esa escena lo detuvo por completo. Y lo que hizo después, cambió todo. Mateo no recordaba la última vez que había pisado un supermercado, mucho menos uno de barrio como este, con luces fluorescentes parpadeantes y pisos desgastados que crujían bajo sus zapatos italianos. Pero Emma había insistido en que quería elegir ella misma sus galletas favoritas y él, como siempre, era incapaz de negarle nada a su hija de 4 años, así que ahí estaba, empujando un carrito oxidado mientras la pequeña iba señalando con entusiasmo cada paquete de colores brillantes que encontraba en los estantes, su risa llenando el pasillo de cereales de una manera que hacía que el cansancio acumulado en sus hombros pareciera menos pesado, aunque fuera solo por un momento. Porque últimamente todo parecía pesado, las reuniones interminables, las decisiones que solo él podía tomar, las noches en vela revisando contratos mientras Emma dormía en la habitación contigua. La ausencia de alguien con quien compartir esos silencios nocturnos que se extendían como un océano vacío en su departamento de techos altos y vistas panorámicas que ya no le impresionaban, había construido un imperio desde cero, había alcanzado cada meta que se propuso. Había demostrado a todos los que dudaron de él que estaba equivocados, pero en algún punto del camino había olvidado qué significaba no estar solo. No de la manera superficial en que estaba rodeado de empleados y socios de negocios, sino de esa forma profunda y silenciosa que solo se nota cuando apagas las luces y el departamento está demasiado quieto, demasiado frío, demasiado ordenado, sin las marcas del caos compartido que hace que un lugar se sienta como un hogar y no solo como una propiedad de lujo en la mejor zona de la ciudad. Emma era su ancla, su razón para levantarse cada mañana. Pero también era un recordatorio constante de que ella merecía más que un padre ausente que compensaba su falta de tiempo con juguetes caros y viajes a parques temáticos los fines de semana, merecía risas espontáneas, cenas caseras, el tipo de calidez que él no sabía cómo crear porque nunca la había tenido, ni siquiera cuando era niño, y ahora que era padre se encontraba repitiendo patrones que juró romper, trabajando hasta el agotamiento, perdiendo cumpleaños escolares, olvidando que la infancia de su hija estaba escapándose entre sus dedos mientras él firmaba contratos y cerraba tratos que le daban más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero nada de eso importaba cuando Emma lo miraba con esos ojos que eran exactamente iguales a los de su madre, la mujer que lo había dejado 2 años atrás sin explicaciones suficientes. Solo una nota sobre la mesa del comedor y una ausencia que todavía dolía en las madrugadas cuando la casa estaba demasiado silenciosa, por eso había aceptado venir al supermercado hoy. Porque Emma se lo había pedido con esa sonrisa que derretía todas sus defensas y porque últimamente se había dado cuenta de que necesitaba estos momentos simples más de lo que quería admitir. Observar a su hija deliberar seriamente entre galletas de chocolate y galletas de vainilla como si fuera la decisión más importante del mundo le recordaba que todavía había cosas hermosas en medio del caos. Que todavía había razones para sonreír aunque fuera brevemente, que todavía había esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes si tan solo pudiera encontrar la manera de cambiar, de detenerse, de respirar. Pero entonces Emma soltó su mano para correr hacia el pasillo de juguetes y él la siguió con pasos cansados, pasando frente a la caja registradora donde una joven mujer estaba de pie con un bebé en brazos, su cabello castaño recogido en una cola desordenada. Su abrigo gris claramente usado pero limpio, sus ojos fijos en la lata de fórmula infantil que la cajera acababa de pasar por el escáner. Y Mateo no hubiera prestado atención a esta escena ordinaria si no fuera porque escuchó la voz suave de la mujer diciendo algo que hizo que todo dentro de él se detuviera en seco. Disculpe, creo que voy a tener que devolver esto, y la cajera, una señora mayor con lentes gruesos, asintió con expresión comprensiva mientras tomaba la lata y la apartaba. El total es de 230 pesos entonces, dijo mecánicamente, y la joven asintió, sacando de su bolso un monedero desgastado del que contó billetes arrugados y monedas, una por una, con movimientos lentos y deliberados que hablaban de cálculos mentales hechos y rehechos, de prioridades reorganizadas, de decisiones
imposibles tomadas en silencio, el bebé en sus brazos hizo un sonido quejumbroso y ella lo meció automáticamente, susurrándole algo al oído mientras terminaba de contar el dinero. Y Mateo se quedó paralizado en medio del pasillo, observando esta escena que debería haber sido privada pero que se desarrollaba frente a él con una crudeza que le golpeó el pecho. Porque reconoció algo en la forma en que ella sostenía a su hijo, en la manera en que sus hombros se mantenían rectos a pesar del peso visible que cargaban, en la determinación silenciosa de sus movimientos que decían no voy a derrumbarme aquí, no frente a todos, no ahora. Era el mismo tipo de fortaleza desesperada que él había visto en el espejo durante los primeros meses después de que la madre de Emma se fuera. Cuando tenía que levantarse cada mañana y fingir que todo estaba bien mientras por dentro se sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Y algo en esa conexión invisible hizo que sus pies se movieran antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba haciendo. Caminó hacia la caja contigua donde no había nadie formado, llamó la atención del cajero con un gesto discreto y señaló hacia la mujer, lo que ella devolvió. Quiero pagarlo, dijo en voz baja. Agregándolo a mi cuenta, el cajero, un muchacho joven que claramente no le pagaban lo suficiente para cuestionar las excentricidades de los clientes, asintió y fue a buscar la lata de fórmula. Mateo vio el momento exacto en que la joven mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo y él vio confusión, luego sorpresa, luego algo que podría haber sido gratitud o vergüenza o una mezcla de ambas. Ella abrió la boca como para decir algo pero él ya estaba pagando, deslizando su tarjeta negra sin mirar el total, sin esperar reconocimiento, sin querer nada a cambio porque esto no era sobre él. Era sobre ese bebé que necesitaba comer y sobre esa mujer que claramente estaba haciendo todo lo posible con lo que tenía, cuando el cajero le entregó la bolsa con la fórmula y le indicó que podía dársela a la señora de al lado. Mateo simplemente asintió, tomó la bolsa y caminó hacia donde ella seguía de pie, congelada en su lugar con el bebé en brazos y una expresión en el rostro que él no podía descifrar del todo. Extendió la bolsa hacia ella sin decir nada porque no sabía qué palabras podrían ser adecuadas para este momento. ¿Qué podría decir que no sonara condescendiente o invasivo? Ella tomó la bolsa con manos temblorosas y finalmente habló. Yo no puedo aceptar esto. Su voz era firme a pesar del temblor. Usted no me conoce, no tiene por qué hacer esto. Y Mateo se sorprendió a sí mismo al responder con honestidad brutal. Lo sé. Pero hay cosas que simplemente necesitan hacerse. Ella lo miró como si estuviera tratando de resolver un acertijo complicado, buscando el ángulo oculto. La trampa que debía existir porque nadie hace algo así sin esperar nada a cambio, pero él solo sostuvo su mirada con la misma calma tranquila que usaba en las salas de juntas cuando negociaba contratos millonarios, excepto que esto era diferente. Esto no era negocios, esto era algo mucho más humano y vulnerable. Gracias, susurró ella finalmente. Y esa palabra simple cargaba tanto peso que Mateo sintió como si algo en su pecho se aflojara levemente. De nada, respondió, y luego, porque Emma había aparecido a su lado tirando de su manga preguntando si ya podían irse, se despidió con un asentimiento breve y se alejó empujando el carrito, consciente de que la mujer seguía mirándolo mientras se alejaba, consciente de que acababa de hacer algo completamente fuera de su rutina calculada y predecible. Consciente de que probablemente nunca volvería a verla y que esta sería solo una anécdota extraña que recordaría vagamente en algunos años. Pero mientras Emma parloteaba sobre las galletas que finalmente había elegido y sobre el helado que quería de postre, Mateo no podía dejar de pensar en esos ojos que había visto, en esa fuerza silenciosa que reconocía porque él mismo la había necesitado tantas veces, en la forma en que el mundo a veces te pone frente a momentos que no buscaste pero que de alguna manera sientes que estaban destinados a suceder. Y tal vez era ridículo pensar así, tal vez era solo su cerebro cansado buscando significado donde no lo había. Pero algo le decía que ese encuentro breve en un supermercado ordinario de un martes por la tarde iba a quedarse con él más tiempo del que esperaba, grabado en algún lugar profundo de su memoria junto a otros momentos que cambiaron algo fundamental en él sin que se diera cuenta en el momento exacto en que sucedían, porque así funciona la vida a veces. Te golpea cuando menos lo esperas, en los lugares más mundanos, con las personas más inesperadas.
Y todo lo que puedes hacer es seguir adelante llevando esos momentos contigo como pequeñas piedras en el bolsillo que te recuerdan que todavía eres humano, que todavía puedes sentir, que todavía existe la posibilidad de conexión en un mundo que muchas veces se siente frío y distante. Emma lo llamó de nuevo y él sonrió, tomó su mano pequeña y caminó hacia la salida del supermercado donde su auto lo esperaba, sin saber que esa mujer del abrigo gris y el bebé en brazos estaba a punto de reaparecer en su vida de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Sin saber que ese gesto simple e impulsivo había plantado una semilla que crecería en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó posible. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina mecánica de siempre. Mateo despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno de Emma mientras revisaba correos en su teléfono. La llevaba a la escuela esquivando el tráfico matutino de la ciudad, llegaba a la oficina donde lo esperaban reuniones consecutivas que se extendían hasta que el sol ya se había ocultado. Recogía a Emma de casa de su niñera doña Catalina, quien siempre lo miraba con esa expresión que decía sin palabras que él necesitaba descansar más, dormir mejor, cuidarse un poco, pero él solo asentía y se llevaba a su hija de vuelta al departamento donde cenaban algo rápido antes de que la rutina nocturna comenzara. Baño, pijama, cuento para dormir, y finalmente el silencio que lo envolvía como una manta pesada cuando cerraba la puerta de la habitación de Emma y caminaba por el pasillo largo hacia su propia recámara vacía. Excepto que ahora había algo diferente, una imagen que se repetía en su mente en los momentos más inesperados, mientras firmaba documentos, mientras escuchaba presentaciones de su equipo directivo, mientras conducía por la avenida Reforma en medio del tráfico denso. Veía esos ojos cansados pero dignos. Esas manos que contaban monedas con precisión nacida de la necesidad, esa espalda recta que se negaba a doblarse bajo el peso de circunstancias difíciles, y se preguntaba cosas que no tenía derecho a preguntarse. Si ella estaría bien, si el bebé tendría suficiente para comer. Ahora, si habría alguien en su vida que la ayudara o si estaba completamente sola enfrentando cada día con nada más que su propia determinación. Pensaba en estas cosas y se sentía ridículo porque él no era ese tipo de hombre. No era alguien que se obsesionara con extraños, no era alguien que dejara que las emociones dictaran sus acciones. Había construido su éxito precisamente sobre la habilidad de separar lo personal de lo profesional. De tomar decisiones racionales basadas en datos y no en sentimientos, pero algo en ese encuentro había atravesado sus defensas cuidadosamente construidas y no podía simplemente ignorarlo como había ignorado tantas otras cosas en los últimos años. Tal vez era porque últimamente había estado pensando más en la soledad. En cómo Emma merecía crecer en un hogar lleno de calidez y no en este espacio frío y ordenado donde cada cosa tenía su lugar perfecto pero nada se sentía realmente vivo. O tal vez era simplemente que había reconocido en esa mujer algo de sí mismo, esa lucha silenciosa que nadie más ve porque te has vuelto experto en esconderla detrás de una fachada de control y competencia, fuera cual fuera la razón. El lunes por la mañana cuando su asistente Gabriela entró a su oficina con su tablet en mano y esa expresión eficiente que siempre traía cuando tenían mucho que revisar. Mateo se encontró pensando en el supermercado otra vez en lugar de enfocarse en el reporte trimestral que ella estaba explicando. Tenemos 3 candidatos finales para la posición en recursos humanos, estaba diciendo Gabriela mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Todos tienen experiencia relevante pero esta última candidata, Lucía Mendoza, tiene un perfil particularmente interesante, trabajó 5 años en Grupo Santander en capacitación y desarrollo, tiene excelentes referencias y está disponible para empezar inmediatamente. Mateo asintió sin realmente escuchar. Dale seguimiento a los 3 y agenda las entrevistas para esta semana. Respondió automáticamente, pero Gabriela negó con la cabeza. Ya hice las entrevistas preliminares, solo necesito tu aprobación final. Pensé que podrías ver a Lucía Mendoza hoy a las 2 si tienes tiempo. Ella es definitivamente mi primera opción, hay algo en ella. Una determinación que creo que encajaría bien con nuestra cultura empresarial. Mateo miró su agenda mental y asintió. Está bien, a las 2 entonces. Y Gabriela sonrió satisfecha antes de salir de la oficina dejándolo otra vez solo con sus pensamientos que inevitablemente regresaban al supermercado,
a esa conexión fugaz que probablemente no significaba nada pero que se sentía como algo. Las horas pasaron en su patrón usual. Llamadas de conferencia con clientes en Estados Unidos, revisión de propuestas para una expansión en Monterrey, firma de contratos que su equipo legal había revisado 3 veces, y luego, casi sin darse cuenta. Eran las 2:05 y Gabriela estaba tocando a su puerta otra vez. Lucía Mendoza está aquí. ¿Quieres que la haga pasar o prefieres tomar 5 minutos? Preguntó, y Mateo se pasó una mano por el cabello, cerró la laptop que había estado revisando y dijo que la hiciera pasar. Esperaba a alguien profesional, preparada. Probablemente con un traje formal y un portafolio lleno de certificados y recomendaciones. Esperaba una entrevista estándar donde haría las preguntas usuales sobre fortalezas y debilidades y planes a 5 años. Esperaba media hora de conversación cortés que terminaría con un apretón de manos y una decisión basada en credenciales objetivas. Lo que no esperaba era que cuando la puerta se abriera y la candidata entrara con pasos seguros pero visiblemente nerviosos, su mundo se detuviera completamente porque era ella. La mujer del supermercado. El abrigo gris había sido reemplazado por un blazer azul marino que se veía nuevo pero barato. El cabello desordenado ahora estaba peinado en un moño prolijo, pero los ojos eran los mismos. Esos ojos que lo habían perseguido durante días, y por la forma en que ella se detuvo en seco en medio de la oficina, por la manera en que su expresión pasó de profesional a completamente sorprendida en una fracción de segundo, supo que ella también lo había reconocido. El silencio se extendió por lo que parecieron minutos aunque probablemente fueron solo segundos. Gabriela los miraba confundida desde la puerta sin entender la tensión repentina que había llenado la habitación. «Usted». Fue lo único que Lucía logró decir, su voz apenas un susurro, y Mateo se puso de pie automáticamente, sintiendo la necesidad de decir algo, cualquier cosa que rompiera este momento surrealista. «Señorita Mendoza, por favor tome asiento», logró articular con una calma que no sentía en absoluto. Ella no se movió inmediatamente, seguía mirándolo como si estuviera tratando de reconciliar al hombre del supermercado con el ejecutivo detrás del escritorio masivo de caoba. Con las paredes forradas de diplomas y reconocimientos, con la vista panorámica de la ciudad que se extendía detrás de él como prueba de su éxito. Finalmente Gabriela carraspeó suavemente. «¿Les traigo café?», preguntó con esa habilidad innata que tenían los buenos asistentes para sentir cuando algo inusual estaba sucediendo. «No gracias», respondieron Mateo y Lucía al mismo tiempo. Y Gabriela asintió antes de salir cerrando la puerta detrás de ella dejándolos solos en una oficina que de repente se sentía demasiado pequeña a pesar de sus dimensiones generosas. Lucía se movió finalmente. Caminó hacia la silla frente al escritorio y se sentó con la espalda recta, las manos cruzadas sobre su regazo, la misma dignidad que había mostrado en el supermercado ahora presente en cada línea de su postura. «No sabía que usted era», comenzó a decir, pero Mateo levantó una mano para detenerla. «No tiene por qué explicar nada», dijo, y entonces porque no podía evitarlo agregó, «¿Cómo está el bebé?». La pregunta pareció desarmarla un poco. Su expresión profesional se suavizó brevemente. «Está bien, gracias a usted», respondió, y luego como si recordara dónde estaban y por qué añadió rápidamente, «Pero vine aquí para una entrevista de trabajo, no para hablar de asuntos personales». «Tiene razón», aceptó Mateo aunque una parte de él quería hacer exactamente lo opuesto, quería preguntarle todo, cómo había terminado en esa situación, dónde estaba el padre del bebé, si tenía familia que la ayudara. Pero ella estaba aquí como candidata a un puesto en su empresa y él necesitaba mantener esto profesional sin importar cuanto su parte menos racional quisiera otra cosa. «He revisado su currículum», comenzó adoptando el tono que usaba en todas las entrevistas. «Impresionante experiencia en Santander. ¿Por qué está buscando un cambio?». Lucía respiró profundo y él vio el momento exacto en que ella decidió ser honesta. «Necesito un horario más flexible», respondió mirándolo directamente a los ojos. «Soy madre soltera y las demandas de mi posición anterior no me permitían el balance que necesito ahora. Entiendo que esto es recursos humanos y no una guardería», agregó con un toque de fiereza defensiva, «pero puedo asegurarle que mi vida personal no interferirá con mi desempeño profesional. Tengo excelentes referencias que pueden confirmarlo».
Mateo asintió lentamente, apreciando su franqueza aunque también sintiendo una punzada de reconocimiento porque él había tenido exactamente esa conversación consigo mismo incontables veces. Tratando de convencerse de que podía ser tanto el padre que Emma necesitaba como el CEO que su empresa requería, y fallando en ambos frentes más seguido de lo que quería admitir. ¿Cuántos años tiene su hijo?, preguntó, y luego se corrigió, quiero decir. Pregunto porque ofrecemos beneficios de guardería subsidiada para empleados con niños pequeños, no porque sea relevante para sus calificaciones. 6 meses, respondió Lucía con voz más suave, se llama Sebastián. Y por primera vez desde que entró a la oficina una sonrisa genuina cruzó su rostro brevemente antes de que volviera a su expresión profesional. Tengo una hija de 4 años, se encontró diciendo Mateo, aunque eso tampoco era información que normalmente compartía en entrevistas. Emma, hizo una pausa buscando la palabra correcta. Es todo para mí, lo sé, dijo Lucía simplemente, y había tanto entendimiento en esas 2 palabras que Mateo sintió ese mismo reconocimiento que había experimentado en el supermercado. Esa conexión inexplicable con alguien que estaba peleando las mismas batallas silenciosas que tú. La entrevista continuó. Pero ya no se sentía como una entrevista estándar. Hablaron de experiencia laboral pero también de los desafíos de criar hijos solos. Discutieron responsabilidades del puesto pero también de cómo encontrar tiempo para las obras escolares y las citas médicas, y cuando finalmente terminaron 1 hora después de lo planeado. Mateo sabía que iba a contratarla, no porque le debiera algo por el incidente del supermercado, no porque sintiera lástima, sino porque genuinamente era la mejor candidata y porque algo le decía que este momento, este encuentro repetido que desafiaba toda probabilidad, significaba algo aunque todavía no entendiera exactamente qué. Lucía comenzó a trabajar el lunes siguiente y Mateo descubrió rápidamente que tenerla en la oficina era completamente diferente a imaginarla como una posibilidad abstracta. Ella llegaba cada mañana a las 8 en punto con esa puntualidad que hablaba de alguien que no podía darse el lujo de llegar tarde porque tenía demasiadas cosas equilibradas al mismo tiempo. Siempre vestida de manera profesional pero simple, sin joyas más allá de un reloj sencillo y unos aretes pequeños, sin maquillaje excesivo, solo lo necesario para verse presentable en un ambiente corporativo. Y había algo en esa simplicidad que a Mateo le parecía más atractivo que toda la elegancia calculada que había visto en los eventos de negocios a los que asistía, donde las mujeres usaban vestidos de diseñador y perfumes caros que costaban más que el alquiler mensual de un departamento modesto. Lucía no intentaba impresionar a nadie. Simplemente hacía su trabajo con una eficiencia tranquila que hablaba de alguien acostumbrada a dar resultados sin necesidad de fanfarrias. Su oficina estaba en el 3er piso mientras que la de Mateo ocupaba todo el último nivel del edificio. Así que técnicamente no tenían razón para cruzarse con frecuencia. Ella reportaba a Gabriela, quien a su vez reportaba a él, y sin embargo Mateo se encontraba bajando al 3er piso más seguido de lo necesario, inventando excusas para revisar personalmente el progreso de proyectos que normalmente delegaba completamente, pasando frente al cubículo de Lucía con la esperanza de intercambiar algunas palabras que siempre terminaban siendo estrictamente profesionales porque ella mantenía una distancia cortés pero firme, como si hubiera trazado una línea invisible que él no debía cruzar. Buenos días, señor Sandoval, decía ella cuando lo veía acercarse, su tono amable pero formal. Y él respondía igualmente correcto aunque por dentro quisiera decirle que por favor lo llamara Mateo, que dejara de tratarlo como si fuera solo su jefe y nada más, pero respetaba esa distancia porque entendía de dónde venía. Ella necesitaba este trabajo, no podía arriesgarse a que las cosas se complicaran por culpa de líneas borrosas entre lo profesional y lo personal. Y él no quería ser ese tipo de hombre que usaba su posición de poder para presionar a una empleada vulnerable. Así que mantenían esta danza cuidadosa de interacciones breves y conversaciones superficiales que lo dejaban sintiéndose curiosamente insatisfecho cada vez. Las semanas pasaron y Mateo aprendió cosas sobre Lucía a través de observaciones fragmentadas. Descubrió que ella almorzaba en su escritorio en lugar de ir a la cafetería con los demás empleados. Siempre algo simple que traía de casa en contenedores de plástico reutilizables, arroz con verduras, sándwiches sencillos.
Nunca los tacos de la esquina que muchos pedían ni las ensaladas del restaurante orgánico que estaba de moda. Aprendió que ella salía exactamente a las 5:30 todos los días sin falta. Nunca se quedaba tiempo extra aunque hubiera trabajo pendiente, y escuchó a algunos empleados murmurar sobre eso en el elevador sin saber que él estaba ahí, diciendo que era poco dedicada, que claramente no tenía ambición de crecer en la empresa, y Mateo había tenido que morderse la lengua para no explicarles que Lucía salía puntual porque tenía un bebé esperándola, porque probablemente pagaba por hora a quien cuidaba a Sebastián y cada minuto extra significaba dinero que no tenía, porque la dedicación no se medía en horas frente a un escritorio sino en la calidad del trabajo producido, y Lucía entregaba más en sus 8 horas que muchos que se quedaban hasta tarde navegando redes sociales. También descubrió que ella era buena en su trabajo, excepcionalmente buena. Gabriela había venido a su oficina efusiva de elogios después de solo 3 semanas. Lucía reorganizó todo el sistema de capacitación para nuevos empleados, le dijo mostrándole gráficos y métricas que efectivamente mostraban mejoras significativas, tiene ideas frescas y no tiene miedo de implementarlas. Además, los empleados realmente responden bien a ella. Hay algo en su manera de escuchar que hace que la gente se sienta valorada. Mateo había sentido sin sorprenderse porque ya sabía que Lucía era especial, lo había sabido desde el supermercado aunque no hubiera podido articular exactamente por qué en ese momento. Y luego llegó el viernes por la tarde cuando todo cambió de manera inesperada. Mateo estaba en su oficina terminando de revisar un contrato cuando Gabriela llamó a su puerta con expresión preocupada. Hay una situación con Lucía, dijo sin preámbulos, la guardería del edificio la acaba de llamar. Aparentemente Sebastián tiene fiebre alta y ella necesita llevarlo al doctor pero su carro no arranca, está en el estacionamiento intentando arreglarlo pero se ve bastante desesperada. Mateo se puso de pie inmediatamente. Dile que voy para allá. Gabriela parpadeó sorprendida. ¿Tú vas a...? Comenzó a preguntar pero él ya estaba saliendo de la oficina, bajó las escaleras en lugar de esperar el elevador, tomando los escalones de 2 en 2 hasta llegar al estacionamiento subterráneo donde encontró a Lucía inclinada sobre el capó de un Tsuru viejo que claramente había visto mejores días. Ella tenía el teléfono pegado a la oreja y estaba hablando con voz tensa. Entiendo que está ocupado pero es una emergencia, mi hijo tiene fiebre de 40 grados, necesito que venga ahora. Hubo una pausa y luego ella cerró los ojos con frustración visible. Está bien, llamaré a alguien más. Colgó y se quedó ahí parada por un momento con las manos apretadas en puños a los costados. Su respiración rápida y superficial como si estuviera tratando de no desmoronarse. Mateo se acercó despacio para no sobresaltarla. Señorita Mendoza, dijo suavemente. Y ella se volteó tan rápido que casi pierde el equilibrio. Señor Sandoval, no, esto es, yo solo. Las palabras salían atropelladas mientras intentaba recomponerse. Mi carro no funciona y Sebastián está enfermo y el mecánico no puede venir hasta mañana y yo necesito llevarlo al doctor ahora pero el taxi va a tardar 20 minutos y, Mateo la interrumpió con voz calmada, yo la llevo. Ella parpadeó como si no hubiera entendido correctamente, que, yo la llevo a usted y a Sebastián al doctor, repitió, mi carro está aquí, podemos irnos ahora mismo. No, no puedo pedirle eso. Comenzó a protestar Lucía pero Mateo negó con la cabeza, no está pidiendo, estoy ofreciendo, y su hijo necesita atención médica ahora, no en 20 minutos. La lógica de sus palabras pareció atravesar el pánico que la envolvía. Ella asintió lentamente, gracias, susurró. Y Mateo vio lágrimas brillando en sus ojos que ella parpadeó rápidamente para contener. Fueron a la guardería del edificio que ocupaba parte del primer piso. Un espacio luminoso con paredes pintadas de colores pastel y juguetes organizados en estantes bajos. La encargada, una mujer mayor llamada Beatriz, tenía a Sebastián en brazos, envolviéndolo en una mantita a pesar del calor. El bebé estaba rojo y lloraba con ese sonido débil que los niños hacen cuando están realmente enfermos. Lucía lo tomó inmediatamente contra su pecho, murmurando palabras tranquilizadoras mientras revisaba su temperatura con la mano. Está ardiendo, dijo con voz temblorosa. Mateo las guió hacia su Mercedes negro estacionado en el espacio reservado más cercano a los elevadores, abrió la puerta trasera y esperó mientras Lucía acomodaba a Sebastián lo mejor que podía sin asiento para bebé. Lo siento, no tengo.
Comenzó a disculparse, pero Mateo la detuvo. No importa, iremos despacio. ¿Dónde está el doctor? Ella le dio la dirección de una clínica en la colonia Doctores. A 20 minutos de ahí sin tráfico, pero probablemente 40 con el tráfico vespertino. Mateo arrancó el auto y comenzó a maniobrar por las calles con cuidado. Escuchando los llantos de Sebastián desde el asiento trasero y las palabras suaves que Lucía le susurraba tratando de calmarlo. Está bien, mi amor, ya vamos con el doctor, todo va a estar bien, y había algo en su voz, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que hacía que algo en el pecho de Mateo se apretara dolorosamente. Porque reconocía ese tono, lo había usado él mismo incontables veces con Emma cuando ella estaba enferma o asustada o simplemente necesitaba saber que todo estaría bien aunque él no estuviera seguro de nada. Llegaron a la clínica en tiempo récord gracias a que Mateo conocía atajos y no le importó saltarse algunas luces amarillas. Ayudó a Lucía a salir del auto con Sebastián en brazos y la acompañó adentro donde una recepcionista les indicó que esperaran, pero Mateo vio la expresión en el rostro de Lucía. Vio cómo sus ojos recorrían la sala de espera llena de gente y supo que ella estaba calculando cuánto tiempo tomaría, cuánto sufriría Sebastián antes de ser atendido, así que hizo lo que hacía mejor. Se acercó a la recepcionista con esa presencia tranquila pero autoritaria que había perfeccionado en años de negociaciones. Necesitamos ver a un doctor ahora, dijo, no es una solicitud. La recepcionista comenzó a explicar que había otros pacientes primero, pero Mateo simplemente sacó su cartera y puso su tarjeta sobre el mostrador. Cobren lo que sea necesario por atención prioritaria, insistió. Y tal vez fue el auto de lujo estacionado afuera o tal vez fue algo en su tono que no aceptaba un no como respuesta, pero 5 minutos después una enfermera los estaba guiando a un consultorio donde un doctor comenzó a examinar a Sebastián mientras Lucía respondía preguntas con voz más estable ahora que finalmente estaban siendo atendidos. Mateo se quedó en la puerta del consultorio sin saber si debía entrar o esperar afuera, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en esta escena doméstica que no le pertenecía pero de la cual no quería irse. Y cuando Lucía volteó a mirarlo por encima de su hombro con expresión de gratitud tan profunda que no necesitaba palabras, supo que algo fundamental había cambiado entre ellos, que habían cruzado sin querer esa línea invisible que ella había trazado tan cuidadosamente, y ya no había forma de retroceder. El diagnóstico fue una infección viral común en bebés, nada grave pero que requería reposo y medicamento. El doctor le explicó a Lucía con voz tranquilizadora mientras escribía la receta. Tiene que darle el antibiótico cada 8 horas durante 7 días y bajarle la fiebre con baños tibios. Si no mejora en 48 horas o si la temperatura sube de 41, regresen inmediatamente. Ella asintió tomando notas mentales de cada instrucción, sus hombros finalmente relajándose ahora. Que sabía que Sebastián estaría bien. Mateo observaba desde su posición junto a la puerta sintiendo una mezcla extraña de alivio y algo más que no quería examinar demasiado de cerca. Algo que tenía que ver con lo protector que se había sentido al ver a Lucía tan vulnerable, con cuanto había querido arreglar las cosas para ella, hacer que todo fuera más fácil aunque fuera solo por un momento. Cuando salieron de la clínica el sol ya se había ocultado y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse pintando las calles con ese resplandor artificial que hacía que todo se viera diferente, más suave de alguna manera. Sebastián dormía en los brazos de Lucía ahora que el medicamento para la fiebre había empezado a hacer efecto, su carita todavía roja pero más tranquila. Y ella caminaba junto a Mateo hacia el auto con pasos cansados que arrastraban el peso de un día demasiado largo y emocionalmente agotador. Necesito pasar a la farmacia, dijo cuando llegaron al Mercedes. La receta, agregó innecesariamente porque era obvio. Mateo asintió y condujo hasta la farmacia más cercana, estacionándose en doble fila con las intermitentes encendidas. Voy yo, ofreció extendiendo la mano para tomar la receta. Usted quédese con él. Lucía lo miró por un momento largo como si estuviera a punto de protestar, como si quisiera decir que ya había hecho suficiente, que ella podía manejarse sola a partir de aquí. Pero entonces Sebastián se movió en sus brazos haciendo un sonido quejumbroso y ella simplemente le entregó el papel. Gracias, susurró otra vez, y Mateo se preguntó cuántas veces había dicho esa palabra hoy.
¿Cuántas veces la había dicho en su vida a extraños que le hacían pequeños favores porque no tenía a nadie más a quien pedirle ayuda? La farmacia estaba casi vacía a esa hora. Solo una señora mayor comprando vitaminas y un joven con receta para pastillas para la presión. Mateo esperó su turno con paciencia inusual en él. Normalmente odiaba hacer fila, odiaba perder tiempo en tareas que podría delegar a alguien más. Pero esta noche no le importaba porque sabía que Lucía lo estaba esperando afuera y por alguna razón eso hacía que incluso esperar en una farmacia iluminada con luz fluorescente se sintiera como algo que valía la pena. Cuando finalmente le dieron el antibiótico y el reductor de fiebre pagó sin mirar el total, rechazó el cambio diciéndole al cajero que lo guardara para el siguiente cliente que no tuviera suficiente. Un impulso que lo sorprendió a él mismo porque no era el tipo de persona que hacía gestos grandiosos de generosidad, pero algo en esta noche lo había cambiado sutilmente. Lo había hecho más consciente de cuántas personas estaban ahí afuera luchando con problemas que el dinero podía resolver tan fácilmente. Regresó al auto donde Lucía seguía en el asiento trasero con Sebastián. Ella había reclinado la cabeza contra la ventana y por un momento Mateo pensó que se había quedado dormida, pero cuando abrió la puerta ella se enderezó inmediatamente, sus ojos cansados pero alertas. Conseguí todo, dijo mostrándole la bolsa de la farmacia, ahora solo necesito saber dónde vive para llevarlos a casa, y ahí estaba otra vez. Esa resistencia en el rostro de Lucía, esa parte de ella que no quería aceptar más ayuda de la que ya había recibido. Puedo tomar un taxi desde aquí, dijo con voz firme, ya hizo demasiado, señor Sandoval. No voy a dejarla sola con un bebé enfermo esperando un taxi en la calle, respondió Mateo con un tono que no dejaba espacio para discusión. Además su carro sigue descompuesto en la oficina. ¿Cómo piensa llegar al trabajo mañana? Ella suspiró derrotada, no voy a venir mañana. Necesito quedarme con Sebastián hasta que la fiebre baje. Hablé con Gabriela desde la clínica y ella entiende. Mateo arrancó el auto mientras procesaba esta información. Lucía acababa de empezar hace apenas unas semanas. Probablemente no tenía días personales acumulados todavía, probablemente iba a perder el pago de mañana y posiblemente de lunes también dependiendo de cómo evolucionara Sebastián, y aunque ella no había mencionado nada de eso él podía leer entre líneas. Podía ver la preocupación adicional que eso causaba sumándose a todo lo demás. Deme su dirección, dijo simplemente porque discutir no iba a cambiar nada. Ella le dio una dirección en la colonia Guerrero. Un barrio que Mateo conocía vagamente como uno de esos lugares que habían visto mejores días, edificios viejos que necesitaban mantenimiento, calles estrechas donde los autos estacionaban en doble fila por falta de espacio, el tipo de vecindario donde la gente se conocía entre sí y los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía. Condujo en silencio mientras Lucía le daba indicaciones ocasionales, gire aquí, a la derecha en el próximo semáforo. Hasta que llegaron a un edificio de departamentos de 4 pisos con fachada de concreto pintada de un amarillo descolorido. Ella vivía en el segundo piso según le dijo, no hay elevador así que tendría que subirlas escaleras. Mateo estacionó el auto y antes de que Lucía pudiera decir que ella podía manejarse sola ya estaba rodeando el vehículo para abrirle la puerta. Déjeme ayudarla a subir, dijo alcanzando la bolsa de la farmacia y las llaves de ella que había sacado de su bolsa. No tengo las manos libres con Sebastián. Ella no protestó esta vez. Solo asintió y lo guió hacia el edificio donde la puerta principal estaba abierta revelando un pequeño vestíbulo con piso de mosaico agrietado y paredes que alguna vez fueron blancas. Subieron las escaleras despacio, Lucía concentrándose en no tropezar mientras cargaba a su hijo y Mateo siguiéndola de cerca en caso de que necesitara apoyo. Podía escuchar sonidos de vida detrás de cada puerta que pasaban, televisiones encendidas, conversaciones amortiguadas, el llanto de otro bebé en algún lugar del tercer piso, el olor a comida casera flotando en el aire. Frijoles y tortillas recién hechas. Cuando llegaron a la puerta de Lucía ella se detuvo y volteó a mirarlo. Gracias por todo, señor Sandoval, dijo con voz formal que contrastaba extrañamente con la intimidad de este momento. Con el hecho de que él estaba parado frente a la puerta de su casa sosteniendo sus llaves y la medicina de su hijo, realmente no sé cómo voy a, no tiene que agradecerme. La interrumpió Mateo porque si ella seguía hablando iba a empezar a sentirse incómodo con esta gratitud que no sabía cómo manejar.
solo cuide de Sebastián y descanse, el trabajo puede esperar. Ella lo miró con expresión indescifrable por un momento, luego asintió y extendió la mano para tomar las llaves. Sus dedos rozaron los de él brevemente en la transferencia y Mateo sintió ese contacto como una corriente eléctrica que le recorrió el brazo. Lucía también debió sentir algo porque retiró la mano rápidamente. Concentrándose en abrir la puerta con movimientos torpes que hablaban de nerviosismo, la puerta se abrió revelando un departamento pequeño pero impecablemente ordenado. Podía ver desde el umbral una sala diminuta con un sofá que se veía cómodo a pesar de estar claramente usado, una mesa plegable contra la pared que servía como comedor. Estantes hechos con cajas de madera pintadas que sostenían libros y algunos juguetes de bebé, todo simple, todo limpio, todo hablando de alguien que hacía lo mejor posible con lo que tenía. Buenas noches entonces, dijo Lucía parada en la puerta con Sebastián todavía dormido en sus brazos, un cuadro que se grabó en la memoria de Mateo. Con claridad fotográfica, buenas noches, respondió él, y luego porque no podía evitarlo agregó, si necesita algo, cualquier cosa, llámeme. Ella asintió pero ambos sabían que probablemente no lo haría. Que ella seguiría manejándose sola como siempre lo había hecho porque pedir ayuda requería un tipo de vulnerabilidad que ella no se podía permitir. Mateo bajó las escaleras lentamente, escuchando el sonido de la puerta de Lucía cerrándose detrás de él, el clic del seguro siendo activado, y cuando salió al aire fresco de la noche se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él hoy. Había visto una parte de la vida de Lucía que ella probablemente nunca había querido compartir con su jefe. Había cruzado el umbral de su mundo privado y ahora no podía simplemente ignorar lo que sabía, no podía volver a verla como solo otra empleada, y mientras conducía de regreso a su propio departamento en Polanco, con sus techos altos y su vista panorámica y su vacío elegante, se preguntó qué iba a hacer con estos sentimientos que crecían dentro de él cada vez que pensaba en ella, qué iba a hacer con esta necesidad de protegerla que no tenía sentido racional pero que existía de todas formas, fuerte y persistente como una marea que no podía detener. El fin de semana pasó con una lentitud extraña para Mateo. Emma quería ir al parque como siempre hacían los sábados pero él se descubrió distraído mientras la empujaba en los columpios. Su mente regresando constantemente a ese departamento en la colonia Guerrero, preguntándose cómo estaría Sebastián, si la fiebre había bajado, si Lucía había logrado dormir algo o si había pasado la noche despierta monitoreando cada respiración de su hijo como él mismo había hecho tantas veces con Emma. El domingo intentó concentrarse en trabajo atrasado pero las cifras en los reportes se difuminaban frente a sus ojos, reemplazadas por la imagen de Lucía parada en el umbral de su puerta con expresión de gratitud mezclada con orgullo herido. Había considerado llamarla o enviarle un mensaje preguntando por Sebastián pero cada vez que tomaba el teléfono lo dejaba otra vez porque no sabía cómo hacerlo sin que sonara inapropiado, sin cruzar esa línea entre jefe preocupado y algo más que ninguno de los dos estaba listo para reconocer, así que esperó hasta el lunes con una ansiedad que no había sentido en años, revisando su reloj constantemente durante la mañana esperando verla llegar aunque ella le había dicho que probablemente necesitaría el día libre. Por eso fue una sorpresa cuando a las 9 de la mañana Gabriela entró a su oficina con expresión confundida. Lucía está aquí, dijo, le dije que podía tomarse el día pero insistió en venir. Dice que Sebastián está mejor y que su vecina puede cuidarlo por algunas horas, parece cansada pero tú sabes cómo es, terca. Mateo asintió sin mencionar que sí sabía exactamente cómo era Lucía. Había aprendido en pocas semanas que ella era el tipo de persona que aparecía sin importar qué, que cumplía sus compromisos incluso cuando tenía razones válidas para no hacerlo. Que su palabra significaba algo en un mundo donde tantas personas hacían promesas vacías. Quiero verla, dijo poniéndose de pie. Gabriela arqueó una ceja con expresión que claramente decía esto es inusual pero no hizo comentarios, solo asintió y salió de la oficina dejando la puerta entreabierta. Mateo esperó exactamente 3 minutos antes de bajar al tercer piso. Lo suficiente para que no pareciera demasiado ansioso pero no tanto como para que fuera obvio que había estado contando los segundos. Encontró a Lucía en su cubículo organizando papeles con movimientos mecánicos. Llevaba el cabello recogido en su moño habitual pero podía ver mechones sueltos que
Hablaban de una mañana apresurada, su blazer azul marino estaba ligeramente arrugado y había sombras oscuras bajo sus ojos que ninguna cantidad de corrector podía ocultar completamente. Señorita Mendoza, dijo acercándose a su escritorio. Ella levantó la vista y por una fracción de segundo su máscara profesional se resbaló mostrando algo más suave, más vulnerable, antes de que volviera a colocarla en su lugar. Señor Sandoval, buenos días, respondió con voz firme a pesar del cansancio evidente. ¿Cómo está Sebastián?, preguntó Mateo sin preámbulos. Mucho mejor, gracias. La fiebre bajó el sábado por la noche y desde entonces ha estado comiendo bien, respondió ella. Y luego agregó como si sintiera que debía justificar su presencia, por eso decidí venir hoy. No tiene sentido quedarse en casa cuando él está fuera de peligro y mi vecina Rosa es excelente con niños. Mateo asintió aunque quería decirle que ella se veía como si necesitara dormir una semana completa, que nadie esperaba que viniera. Después de un fin de semana así, que cuidarse a sí misma también era importante, pero no dijo nada de eso porque sabía que ella no lo escucharía. En lugar de eso preguntó, ¿su carro lo llevó a reparar? Lucía negó con la cabeza. El mecánico dice que va a costar 3,000 pesos arreglarlo. Estoy ahorrando, pero mientras tanto tomo el metro. No es problema, son solo 2 transbordos desde mi casa hasta acá, 3,000 pesos. Mateo repitió las palabras intentando mantener su expresión neutral aunque por dentro sentía una mezcla de frustración e incredulidad porque 3,000 pesos era menos de lo que él gastaba en una cena de negocios. Era una cantidad tan pequeña en su mundo, pero claramente representaba un obstáculo insuperable en el de Lucía. Déjeme, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió rápidamente. No, dijo con firmeza. Ya hizo suficiente el viernes, señor Sandoval, y se lo agradezco profundamente, pero no puedo seguir aceptando su ayuda. Necesito manejar mis propios asuntos. Mateo sintió el rechazo como un golpe físico, aunque sabía que era razonable, que ella tenía todo el derecho de poner límites, que de hecho debería respetar esa independencia que ella defendía tan ferozmente. Entiendo, dijo finalmente. Pero si cambia de opinión, la oferta sigue en pie. Ella asintió sin mirarlo directamente, concentrándose en los papeles frente a ella de una manera que claramente decía que esta conversación había terminado. Mateo regresó a su oficina sintiéndose extrañamente derrotado. Pasó el resto del día intentando enfocarse en el trabajo, pero fallando miserablemente. Firmó contratos sin leer los detalles porque confiaba en que su equipo legal ya los había revisado. Aceptó propuestas que normalmente hubiera cuestionado. Canceló una reunión importante alegando un dolor de cabeza que no era completamente mentira, porque sí sentía una presión constante detrás de los ojos que probablemente tenía más que ver con frustración emocional que con cualquier malestar físico. A las 5:30 vio desde su ventana. Cuando Lucía salió del edificio caminando hacia la estación del metro con pasos rápidos, desapareciendo entre la multitud de empleados que también terminaban su jornada. Y tuvo que resistir el impulso de bajar corriendo y ofrecerle un aventón porque sabía que ella lo rechazaría. Los días siguientes establecieron un patrón incómodo. Mateo encontraba excusas para bajar al tercer piso más seguido de lo necesario, siempre con alguna razón de negocios que sonaba legítima, pero que ambos sabían que era solo un pretexto. Lucía mantenía su distancia profesional, pero él notaba pequeñas cosas, la forma en que sus hombros se relajaban ligeramente cuando él aparecía. Como a veces lo sorprendía mirándola antes de desviar rápidamente la vista. Los momentos en que su expresión se suavizaba cuando él preguntaba por Sebastián antes de recordarse a sí misma que debía mantener las cosas estrictamente laborales, era una tortura dulce esta cercanía limitada. Estos encuentros breves que lo dejaban queriendo más. Emma notó su distracción. «Papi, ¿estás triste?», preguntó una noche durante la cena mirándolo con esos ojos perceptivos que veían demasiado para una niña de 4 años. «No, mi amor, solo cansado», mintió Mateo, aunque la verdad era más complicada. No estaba triste exactamente, estaba inquieto, insatisfecho de una manera que no había experimentado antes. Como si hubiera visto algo que quería pero que estaba justo fuera de su alcance. Entonces llegó el jueves de la segunda semana después del incidente con Sebastián. Mateo estaba en una reunión con inversores potenciales cuando Gabriela entró discretamente y le pasó una nota. «Necesito hablar contigo urgente sobre Lucía», decía en su letra apretada.
Él se disculpó con los inversores alegando una emergencia y salió de la sala de juntas con el corazón latiendo más rápido de lo normal. ¿Qué pasó?, preguntó en cuanto vio a Gabriela esperándolo afuera. Ella está bien, se apresuró a aclarar su asistente, pero acaba de presentar su renuncia. Dice que consiguió otro trabajo con mejor salario y horarios más flexibles. Empieza la próxima semana. El mundo se detuvo por un momento mientras Mateo procesaba esta información. Lucía se iba. Estaría fuera de su vida en una semana. No más excusas para bajar al tercer piso, no más encuentros casuales en el pasillo, no más oportunidad de averiguar qué era exactamente esto que sentía cada vez que la veía. ¿Dónde está ahora?, preguntó con voz que salió más urgente de lo que pretendía. En Recursos Humanos llenando los papeles de salida, respondió Gabriela mirándolo con expresión curiosa. Mateo caminó hacia Recursos Humanos sin pensar realmente en lo que iba a decir. Solo sabiendo que no podía dejar que esto sucediera así, no podía dejar que ella desapareciera sin al menos entender por qué. La encontró sentada frente al escritorio de la coordinadora de RH firmando documentos. Levantó la vista cuando él entró y algo cruzó por su rostro, sorpresa mezclada con algo que podría haber sido culpa. Necesito hablar con la señorita Mendoza, dijo dirigiéndose a la coordinadora, quien inmediatamente asintió y salió de la oficina cerrando la puerta detrás de ella. El silencio se extendió entre ellos mientras Mateo buscaba las palabras correctas y Lucía mantenía la vista fija en los papeles frente a ella. ¿Por qué?, preguntó él finalmente. Ella respiró profundo antes de responder. Es una mejor oportunidad, el salario es 20% más alto y puedo trabajar desde casa 2 días a la semana, es lo mejor para Sebastián. Todas razones lógicas y válidas que Mateo no podía disputar sin revelar que esto era personal para él, que no quería que se fuera por razones que no tenían nada que ver con negocios. Podemos igualar la oferta, dijo, incluso mejorarla, y puedes trabajar desde casa cuando necesites. Implementaré una política de trabajo remoto flexible para todo el departamento si eso es lo que se necesita. Lucía finalmente lo miró directamente. ¿Por qué haría eso?, preguntó. Con voz suave, ¿por qué le importa tanto si me quedo o me voy? Y ahí estaba, la pregunta que él había estado evitando, la verdad que había estado negando incluso a sí mismo porque reconocerla significaba complicar todo. Porque tú, comenzó a decir y luego se detuvo, porque honestamente no sabía cómo terminar esa frase de una manera que no sonara completamente inapropiada viniendo de su jefe. Lucía se puso de pie. Su expresión una mezcla de tristeza y determinación. Esto es exactamente por qué. Necesito irme, señor Sandoval. Dijo suavemente, porque cada día que vengo aquí se vuelve más difícil mantener las cosas profesionales, porque cada vez que usted baja al tercer piso con alguna excusa inventada mi corazón se acelera y eso no puede pasar. No cuando necesito este trabajo, no cuando tengo un hijo que depende de mí, no cuando usted es mi jefe y yo soy solo una empleada más que no puede darse el lujo de complicaciones. La honestidad brutal de sus palabras lo dejó sin aliento. Ella acababa de admitir lo que él no se había atrevido a decir, que había algo entre ellos, algo real que ambos habían estado ignorando. No eres solo una empleada más, dijo Mateo dando un paso hacia ella, nunca lo fuiste. Desde ese día en el supermercado ella levantó una mano para detenerlo. No, dijo, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Me voy porque es lo correcto. Porque necesito protegerme y proteger a mi hijo de situaciones que no puedo controlar, porque he trabajado demasiado duro para llegar donde estoy como para arriesgarlo todo por sentimientos que probablemente no llevan a ningún lado. Las palabras de Lucía quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión dolorosa. Mateo podía ver la vulnerabilidad en sus ojos, el miedo de haber dicho demasiado. La determinación de protegerse a sí misma y a su hijo incluso si eso significaba alejarse de algo que claramente sentía, y en ese momento algo se rompió dentro de él. Todas las barreras que había construido después de que la madre de Emma lo dejara, todas las excusas que se había dado para mantener su vida ordenada y predecible, todas las razones lógicas por las que esto era complicado se desmoronaron frente a una verdad simple. No quería dejarla ir, no podía dejarla ir. ¿Qué pasa si no quiero que sea solo una complicación?, dijo dando otro paso hacia ella. ¿Qué pasa si quiero que esto vaya a algún lado? Lucía sacudió la cabeza con lágrimas brillando en sus ojos. No puedes decir eso,
eres mi jefe, hay reglas, hay consecuencias, entonces renuncia. Dijo Mateo las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Completamente, renuncia y sal conmigo, no como tu jefe sino como alguien que no ha podido dejar de pensar en ti desde ese día en el supermercado. Como alguien que entiende lo que es criar un hijo solo y tener miedo de que no sea suficiente, como alguien que ve tu fuerza y tu determinación y piensa que eres la persona más increíble que ha conocido. Ella lo miraba con expresión de incredulidad mezclada con algo que parecía esperanza. «Estás loco», susurró, «acabas de ofrecerme el mismo salario que la otra empresa para que me quede y ahora me pides que renuncie». «Lo sé», admitió Mateo, «sé que suena contradictorio pero lo único que sé con certeza es que no puedo dejarte ir sin al menos intentar esto. Sin darnos una oportunidad real lejos de las complicaciones del trabajo, te ofrezco el puesto que querías en la otra empresa, mismo salario, misma flexibilidad. Pero aquí en mi compañía donde sé que serás tratada justamente, y cuando no seas mi empleada ya no habrá nada inapropiado en invitarte a cenar, en conocer mejor a Sebastián, en presentarte a Emma». Lucía se llevó una mano temblorosa a los labios. «Esto es una locura», repitió pero su voz sonaba menos convencida ahora. «Tal vez», aceptó Mateo. «Pero la vida ya me quitó demasiadas cosas como para dejar ir algo que podría ser extraordinario solo porque es complicado, y tú me dijiste una vez que hay cosas que simplemente necesitan hacerse. Bueno, esto es una de esas cosas, necesito intentar esto contigo aunque me aterrorice la posibilidad de que me rechaces, aunque no sepa cómo va a funcionar, aunque sea el hombre más exitoso en los negocios y completamente inepto en todo lo demás». El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Mateo. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, podía ver cada emoción cruzando el rostro de Lucía mientras ella procesaba lo que acababa de escuchar: miedo, esperanza, duda, anhelo. Finalmente ella habló con voz apenas audible. «Tengo un hijo de 6 meses», dijo, «mi vida es caótica, mi departamento es diminuto, no tengo dinero ahorrado ni carro funcionando ni nada impresionante que ofrecerte, todo lo que tengo es trabajo duro y determinación y un bebé que llora a las 3 de la mañana. ¿Por qué querrías complicar tu vida con todo eso?». «Porque cuando te vi en ese supermercado devolviendo la fórmula de Sebastián vi algo que había olvidado que existía», respondió Mateo con honestidad brutal. «Vi a alguien que sigue luchando sin importar qué, que mantiene la dignidad en medio de circunstancias difíciles, que ama a su hijo con tanta fiereza que está dispuesta a sacrificar cualquier cosa por él. Y reconocí eso porque yo siento lo mismo por Emma, pero en algún punto del camino olvidé que no tengo que hacerlo solo, que está bien necesitar a alguien. Que está bien querer compartir las 3 de la mañana con otra persona que entiende lo que significa ser padre». Lucía dejó caer una lágrima que se limpió rápidamente con el dorso de la mano. «¿Y si esto no funciona?», susurró, «si intentamos y falla, si termina siendo un error que nos lastima a ambos y peor aún que lastima a nuestros hijos, entonces habremos intentado», dijo Mateo. «Y les habremos enseñado a Emma y a Sebastián que el amor vale la pena el riesgo, que a veces tienes que ser valiente aunque tengas miedo». «Pero honestamente, Lucía, mirándote ahora, escuchándote hablar, viendo cómo proteges a tu hijo y te proteges a ti misma, no creo que esto sea un error, creo que es lo más correcto que me ha pasado». En años, ella cerró los ojos por un momento largo respirando profundamente como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Cuando los abrió había determinación en su mirada. La misma que Mateo había visto en el supermercado, la misma que la había hecho venir a trabajar enferma de cansancio, la misma que la definía. «Está bien», dijo con voz firme, «acepto el puesto que ofreces. Mismo salario que la otra empresa, trabajo remoto flexible, pero quiero que quede claro en recursos humanos que no hay favoritismo. Que me gané esta posición por mérito propio». «Absolutamente», aceptó Mateo sintiendo esperanza florecer en su pecho. «Gabriela puede manejar toda la transición, será completamente transparente. ¿Y en cuanto a lo otro?», preguntó Lucía con una sonrisa pequeña que iluminó su rostro cansado. «En cuanto a intentar esto entre nosotros», Mateo sonrió también sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. «Me encantaría llevarte a cenar este sábado si Rosa puede cuidar a Sebastián, o podemos hacer algo más casual, tal vez el parque con Emma y Sebastián, lo que te haga sentir más cómoda». «El parque suena perfecto»,
dijo Lucía, creo que nuestros hijos deberían conocerse, después de todo van a ser parte importante de esto. Las siguientes horas pasaron en un borrón de papeleo y explicaciones. Gabriela manejó la transición de Lucía a su nuevo puesto con eficiencia profesional, aunque Mateo no pudo evitar notar la sonrisa conocedora en el rostro de su asistente. La coordinadora de RH preparó los documentos necesarios, asegurándose de que todo estuviera documentado apropiadamente para evitar cualquier apariencia de favoritismo. Y cuando finalmente terminó el día laboral, Mateo esperó a Lucía en el estacionamiento apoyado contra su Mercedes. Ella salió del edificio con expresión sorprendida al verlo ahí. Pensé que podría llevarte a casa, ofreció. Técnicamente ya no soy tu jefe directo, así que no hay nada inapropiado en ofrecer un aventón. Ella se rió suavemente. Técnicamente empiezo en mi nuevo puesto el lunes, así que todavía eres mi jefe hasta entonces. Entonces el lunes te llevo a casa, dijo Mateo abriendo la puerta del auto para ella. Por ahora considera esto práctica para el sábado. El viaje a la colonia Guerrero se sintió completamente diferente esta vez. Conversaron sobre cosas simples, los programas favoritos de Emma, como Sebastián estaba aprendiendo a girarse solo, los pequeños detalles de sus vidas que habían estado guardándose porque mantener distancia profesional significaba no compartir nada personal. Cuando llegaron frente al edificio amarillo descolorido, ninguno de los dos hizo movimiento para salir del auto inmediatamente. Gracias, dijo Lucía volteando a mirarlo. No solo por el aventón, sino por todo, por arriesgarte, por ser honesto, por ver más allá de las circunstancias y ver a la persona. Gracias a ti por darme una oportunidad, respondió Mateo. Por ser valiente cuando hubiera sido más fácil simplemente irte, por confiar en que esto puede funcionar. Ella se inclinó y lo besó suavemente, un roce de labios tan breve que casi podría haber sido imaginado, excepto que Mateo sintió ese contacto en cada terminación nerviosa. Hasta el sábado entonces, susurró Lucía antes de salir del auto. Hasta el sábado, repitió Mateo viéndola desaparecer dentro del edificio. Cuando llegó a su departamento en Polanco esa noche, Emma lo estaba esperando con doña Catalina. Papi, te ves feliz, observó su hija con esa percepción que siempre lo sorprendía. Lo estoy, mi amor, admitió Mateo levantándola en sus brazos. Estoy muy feliz. ¿Por qué?, preguntó Emma. Porque conocí a alguien especial, respondió. Alguien con un bebé que tal vez te gustaría conocer. Me gustan los bebés, dijo Emma con entusiasmo. Y a la señora también. Creo que sí, mi amor, dijo Mateo sintiendo una paz que no había sentido en años. Creo que te va a encantar. Esa noche, después de acostar a Emma, se sentó en su terraza mirando las luces de la ciudad y pensó en cómo la vida podía cambiar en los momentos más inesperados, como un impulso en un supermercado podía llevar a esto, a la posibilidad de algo real y hermoso, a la esperanza de que tal vez la soledad que había aceptado como permanente era solo temporal. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. Gracias por hoy, decía. Sebastián y yo estamos emocionados por el sábado. Él respondió inmediatamente. Nosotros también. Emma ya está planeando qué juguetes compartir con Sebastián. Hubo una pausa y luego otro mensaje. Esto da miedo, admitió ella. Lo sé, escribió Mateo, pero creo que va a valer la pena. Creo que tú vales la pena. Yo también lo creo, respondió Lucía. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Lucía, escribió él sonriendo al darse cuenta de que era la primera vez que ella usaba su nombre sin el título formal, y en ese pequeño detalle vio la promesa de todo lo que vendría. Las cenas compartidas y las noches de insomnio con niños enfermos, las risas y los desafíos, los momentos ordinarios que se vuelven extraordinarios cuando los compartes con la persona correcta. Había comenzado como un extraño en un supermercado presenciando un momento de vulnerabilidad. Había evolucionado a través de encuentros profesionales cargados de tensión no reconocida, había sobrevivido a miedos y dudas y la tentación de tomar el camino fácil, y ahora, finalmente, se había convertido en algo real, en la posibilidad de amor construido sobre entendimiento mutuo y respeto, sobre la comprensión compartida de lo que significa ser padre solo y querer algo más, sobre la valentía de arriesgarse cuando sería más seguro quedarse protegido detrás de paredes cuidadosamente construidas. Mateo miró las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad y supo que sin importar qué desafíos vinieran, sin importar cuán complicadas se pusieran las cosas, había tomado la decisión correcta.
Porque Lucía tenía razón, algunos momentos simplemente necesitan suceder, algunas personas simplemente necesitan ser parte de tu vida, y algunas historias de amor comienzan en los lugares más inesperados esperando solo que seas lo suficientemente valiente para reconocerlas.